Buenas noches, los saludamos desde el espacio del Consejo Latinoamericano de Hipnoterapeutas. Hoy en la antesala tendremos el próximo mes de mayo de 2021 de este año con invitados muy especiales, unos congresistas de lujo. Entre ellos, este panel de invitados a este congreso está una compañera del Consejo Latinoamericano que es Inés José López. Gracias a las personas que se estén conectando en este momento, les vamos a ir saludando, atendiendo sus inquietudes y vamos a conocer de primera mano esta charla tan bonita de la hipnosis ancestral, de reconexión con estas raíces tan bonitas. Inés, que en la charla inicial a este programa me estabas contando esa reconexión que sentiste, el llamado, lo estabas haciendo en el momento adecuado y te conectaste, que nos cuentes sobre esa experiencia. Gracias, Inés. Saludamos entonces a los del Consejo Latinoamericano de Hipnoterapeutas que están por acá acompañando a nuestros gentiles y bellos compañeros. Inés, te doy la palabra pues para que a los que no te conocen ahorita, pues apenas te van a empezar a conocer para que sepan cuál es el panel de invitados y obviamente para saludar a nuestros compañeros del Consejo Latinoamericano de Hipnoterapeutas. Hola, Inés, ¿qué tal? Gracias, Lili. Demos un saludito, tranquila. Gracias, Inés. Ok, bueno, Inés, les voy a contar un poquitico de la... Ok, a ti, Inés, dale. Ok, bueno, en la sala del Congreso conocí... por estar acá. Okay. Dale, que es que tenemos como lento el retorno de... Cuando yo hablo te llega como lento el retorno. Dale, tranquilita, te doy la palabra. Ok. Buenas noches nuevamente, buenas tardes. Pues gracias por estar acá, gracias a las personas que se han conectado para comunicar con nosotras, con Lili, conmigo esta noche. Gracias a las personas por tomar su tiempo y su espacio y recibirnos en el centro de sus casas el día de hoy. Y pues sí, el enfoque que yo personalmente le he dado a la hipnosis es justamente partiendo desde la hipnosis terapéutica ancestral. Porque si recordamos un poquito lo que es la historia de la hipnosis, en la hipnosis documentada, en los documentos que hay, se dice que uno de los precursores, de los primeros precursores de la hipnosis fue Franz Anton Mesmer, por allá por el siglo XVIII aproximadamente. Sin embargo, antes de él se han encontrado documentos que nos hacen ver que la hipnosis existía muchísimo tiempo antes, que los egipcios la utilizaron. Esta información aparece en los papiros desde el año 2500 antes de Cristo. Y bueno, en las culturas ancestrales de los pueblos de Oaxaca, Oaxaca, para los que no saben, es uno de los estados más grandes de México y estamos ubicados en el sureste mexicano. Es un lugar mágico, místico, y es una de las entradas más grandes a lo que es el espíritu ancestral de lo que es México. Entonces, yo por venir de raíces indígenas, por ser una mujer que viene de raíces indígenas, para mí es muy importante continuar con esta enseñanza y con esta gran sabiduría ancestral que se palpa cuando vienes a Oaxaca. Tú vienes a Oaxaca y sientes algo que te recibe. Y para mí ese algo que te recibe es justamente el espíritu de los ancestros, esa fuerza, esa sabiduría que yace en todos los yacimientos de aquí de Oaxaca. Entonces, pues desde este punto de vista es que yo me he enfocado en la hipnosis y bueno, la historia dice que una de las culturas que más documentos tiene, que inclusive esos documentos son los códices, que no están aquí en México, sino están en museos de Europa. En los códices que existen, los que más he encontrado, o de los que más hay, son justo de los códices mixtecos. Y es de la cultura de la que yo provengo. Entonces, hay una gran sabiduría, hay una gran sabiduría plasmada en estos códices
que nos demuestran que sí, que los estados alterados de conciencia o que los estados de trance ya se venían utilizando desde estas culturas ancestrales. Y justamente eso es la hipnosis, ¿no? Un estado de trance donde terapéuticamente tú puedes accesar las memorias de la persona para comenzar un trabajo terapéutico. Y en eso es en lo que yo he basado mi trabajo. Y yo muchas veces trabajo también mucho con gente extranjera, entonces muchas veces no les digo vamos a trabajar con hipnosis necesariamente, les digo vamos a hacer un viaje al alma, un viaje donde vamos a reconectar con esa gran sabiduría tuya que existe dentro de ti y que es tu sabiduría del alma. Y eso es un poquito la historia que yo tengo de lo que es la hipnosis en los pueblos y las culturas ancestrales de México. Bueno, gracias Inés por esa pequeña introducción tan necesaria e importante para la charla, que inclusive nos vas a ayudar también como a entregar para el congreso que se realizará próximo 22 de mayo, para que lo tengan muy presente, entrada libre o acceso libre, va a ser por internet, por acá por la plataforma del Consejo Latinoamericano de Hipnoterapeutas, para que se enteren por favor de los horarios que van a tener en cada uno de sus países. Bueno, vamos a contar un poquitico de la trayectoria de Inés. Inés desde hace 9 años está en el tema de las terapias holísticas, tanto en Estados Unidos como en México. Ella ha compartido, como lo ha dicho anteriormente, ha compartido saberes ancestrales de la medicina tradicional mexicana y la medicina tradicional china. ¿Cierto, Inés? ¿Estás mezclando todas esas cositas? Así es, mezclo pues inclusive la sabiduría ancestral, la sabiduría china también es sabiduría ancestral. Y una de las razones por las que yo me he enfocado en la sabiduría ancestral china es justamente porque es una de las pocas medicinas ya reconocidas por la ciencia. Ya la ciencia nos hizo el favor a las culturas ancestrales de reconocernos un poco y lo han hecho a través de la medicina tradicional china. Entonces, bueno, la Organización Mundial de la Salud ha aprobado la medicina tradicional china como una medicina que funciona, que tiene este sustento científico y por eso es que mucho de lo que yo hago también está basado en la medicina tradicional china desde sus fundamentos de que el cuerpo físico es un cuerpo físico que está lleno de canales, de campos, como lo diríamos aquí en la cultura ancestral mexicana, y que esos campos conectan con todo el cuerpo y tienen vórtices de energía. Entonces, desde esa parte y también desde que se contempla el alma como una parte muy importante del ser humano. Entonces, también basándonos en la sabiduría ancestral china, sabemos que el cuerpo no solo es cuerpo, que el cuerpo, bueno, antes se decía que el espíritu estaba dentro del cuerpo. Desde mi cultura ancestral, más bien se dice que el cuerpo está dentro del espíritu, dentro de este campo que nos rodea y que es un campo electromagnético que es parte de nosotros, los seres humanos, de mí, de ti, de todos los seres humanos. Los seres humanos no nada más somos un campo físico, sino estamos compuestos por diferentes campos y uno de estos campos más importantes es el alma, el espíritu, y desde esta mirada es que yo enfoco la hipnosis y todo el trabajo que se hace con la hipnosis regresiva y la parte espiritual del ser humano. Gracias. Por acá tenemos a Chay, porque ya nos están haciendo preguntas, Inés, a través de la plataforma que nos están viendo desde el Facebook Live del Consejo Latinoamericano de Hipnoterapeutas. Gracias por estar acá. Vamos a saludar así brevemente a Sofi Astudillo. Está José Luis Martínez, nuestro presidente del Consejo. Gracias, José, por estar en este espacio y acompañarnos. Gracias. Lina Marquín, Katia Flores, Isis Rangel y Juan Chanchay nos está preguntando lo siguiente. Hola, buenas noches Inés, por favor puedes compartirnos tu experiencia en el desierto como parte de tu proceso. Gracias. Cuéntanos esa experiencia, Inés. Bueno, esta experiencia que yo tuve en el desierto pues fue justamente una apertura que tuve conmigo misma. Yo desde hace muchísimos años, pues, ¿qué te diré? Desde más o menos desde que tengo, yo creo que unos 11 años, comencé mi búsqueda
personal. Recuerdo a los 12 años haber caído en una depresión muy profunda y fue la primera vez que erróneamente, y digo erróneamente porque hoy sé que era un error, pero erróneamente pensé en el suicidio. Entonces entré en una depresión muy profunda, nadie sabía que tenía, nadie inclusive se dio cuenta. Y pues de algún modo salí y a partir de ahí yo sabía que algo necesitaba, yo sabía que algo me hacía falta, pero no lograba saber qué. Y a los 14 años que fallece mi mamá, yo desde antes ya decía, yo me voy a ir de casa algún día, yo no quiero estar aquí, yo quiero huir. Y todavía huyo de vez en cuando. Y entre esas huidas me di una huida al desierto. Dije, ya me voy de acá, yo ya no quiero saber nada, yo voy a mi encuentro con mi espíritu. Y me fui al desierto. Y justamente encontré eso, justamente descubrí por qué en las historias se dice que Jesús, si existió o no existió, pero por qué se dice que Jesús se pasó 40 días en el desierto. Porque justamente yo en esta experiencia que tuve en el desierto, en la arena, en las dunas, pude darme cuenta que, haz de cuenta que yo era una con la arena, fue un encuentro espiritual muy profundo donde se abrieron todos mis campos, se abrió mi campo espiritual y pude sentir la presencia divina, si quieres, o la presencia, la fuerza del desierto, o si tú quieres llamarlo, pues no sé, la sabiduría de los bereberes, como lo quieras ver. Al final de cuentas, la gente que habita el desierto es gente muy sabia, es gente que vive como vivían nuestros pueblos ancestrales, solo para, pues digamos que lo básico desde el punto de vista occidental. Sin embargo, viven de una manera sublime y las arenas del desierto son profundas, te da una sabiduría increíble y te permiten esa introspección. Entonces yo regresé transformada de algún modo y como siempre, todos los años recibo regalos maravillosos de transformación y eso me da mucho gusto. Definitivamente a veces para reencontrar a sí mismo. Esa experiencia te sirvió bastante. De ahí, digamos que partió como todo este tema holístico, ya venías empapada, o eso fue como el combustible para iniciar. Más bien fue el combustible para reiniciar. Yo empecé, bueno, yo desde que tengo uso de razón, por ser de las culturas ancestrales y de los pueblos originarios de Oaxaca, yo digamos que todo el tiempo supe de los saberes ancestrales, de estos estados de trance en los que entran los curanderos. Mi mamá era curandera, aunque era un tipo de curandera diferente. Ella era como lo que sería el quiropráctico hoy día. Entonces yo la veía trabajar y veía a muchas otras personas de mi comunidad trabajar en estos estados de trance y regresar el alma al cuerpo, como se diría, y trabajar con esta parte de ayudarnos a equilibrarnos desde el campo espiritual o desde el campo del alma. Pero yo no entendía nada de eso. Después de que mi mamá fallece, yo huyo de México y juro que jamás en la vida voy a regresar a México. Yo me voy a Estados Unidos y juro que jamás voy a regresar y prácticamente me salgo de mi clan. Me voy y digo, nunca más regreso a México, yo me voy a ser gringa, muy a pesar de que tengo piel morena y ojos negros y todas mis raíces indígenas, pero digo, no, yo me voy, yo no quiero saber nada de México. Y me voy. Y sin embargo, estando allá, empiezo el camino de regreso a otra vez a mi lugar de origen. Entonces, digamos que yo todo el tiempo he estado muy cerca de esto, pero no lo entendía yo, no me hacía clic. Y hoy todavía hay ocasiones en las que digo, bueno, y como que ¿para qué es esto? ¿O qué es esto? Pero hoy por lo menos estoy mucho más encaminada. Entonces, este viaje al desierto incluso fue porque yo estaba un tanto cansada, necesitaba como una renovación. Y esto fue justo antes de la pandemia. Entonces yo me voy, encuentro todo esto, regreso a México y es tiempo de pandemia. Entonces fue momento de parar obligatoriamente. Y ha sido un año de mucho más reencuentro.
Sí, definitivamente eso lo que nos ha servido es esta pandemia para hacer muchos saltos, pero también para redireccionar los caminos que a veces nos sentimos como un poquito, como tú dices, la cuestión, ¿y esto para qué me sirve? ¿O esto para dónde va? Bueno, Inesita, yo te quería preguntar, ¿cómo ha sido esa interacción entre la medicina tradicional mexicana y la china también, ahora con el tema de la hipnosis? Pues mira, como te decía en un principio, como bien sabemos que estos estados de trance no son nuevos por lo menos para la humanidad. Sí. Los ancestros entraban en estados de trance de diferentes formas, ya fuera a través de un baño de temazcal, ya fuera a través de las danzas que hacían alrededor del fuego, ya fuera desde este proceso que hacían de sus ceremonias para poder sembrar la tierra, para agradecer y dar gracias de lo que habían recibido. Esto no es nuevo. Ellos estaban, digamos, de alguna manera como en constante estado de meditación en movimiento. Y esto también era como un estado ligero hipnótico, un estado ligero de trance. Entonces, esto es lo que de alguna manera yo aprendí desde que era niña. Sin embargo, no tenía yo como el sustento y como que no entendía yo de dónde venía todo esto. Entonces es a raíz de que empiezo a estudiar la medicina tradicional china, porque a pesar de que yo había estado inmersa en este mundo de curación y que antes de que mi mamá muriera, somos 3 hermanas, yo era la más pequeña de 3 y era yo quien estaba destinada a hacer las curaciones por alguna razón. Era a mí a la que mi mamá llamaba Ya para curar. predestinada. Sí, y era así Sí, de, por Dios, yo no quiero saber. Yo tenía 8 sí, sí. años, ¿no? Después Uy, no, 10 y niñita. después 12 y era de yo no quiero saber nada de esto. Ujú. Eh, entonces, digamos que yo sabía hacerlo, pero no tenía una explicación. Entonces, cuando comienzo a estudiar la medicina tradicional china y me doy cuenta que la medicina tradicional china contempla el alma como un campo sumamente importante del ser humano y la medicina tradicional china dice que todos o la mayoría de los malestares involucran el alma, es cuando yo me doy cuenta y digo, es que así es en la medicina tradicional mexicana. Entonces como que empiezo a recordar mucho de lo que yo ya sabía y de lo que mi mamá hacía y como te digo, la gente de mi comunidad hacía. Entonces empiezo a encontrarle forma y empiezo a encontrarle un poco de sentido. Y digamos que de alguna manera yo trabajaba ya con la gente con emociones, yo había hecho también mis propios procesos y sin embargo, te digo, no entendía y es a través de que empiezo a estudiar la medicina tradicional china que me hace sentido. Y como te decía, en nuestras culturas el alma es una parte importante, es una parte indivisible del ser. Correcto. Y yo decía, bueno, es una parte indivisible, entonces esta es la explicación y así es como yo lo voy a manejar. Y así es como empecé a trabajar con la hipnosis sin siquiera realmente tener como los sustentos. Ya había yo escuchado un poco de la hipnosis ericksoniana, había yo leído algunos libros, pero en realidad no me interesaba mucho. Yo decía, pues yo voy a hacer mi método y ya. Es hasta que conozco a un buen amigo, Pepe Naranjo, que me da un curso de hipnosis ericksoniana precisamente. Y ahí es donde yo le empiezo a encontrar más interés a la hipnosis y él hace un proceso terapéutico conmigo basado en el proceso de Aurelio Mejía. Y Ujú. esa terapia que Pepe hace conmigo fue completamente transformadora. Y entonces a raíz de ahí digo, oh, wow, voy a estudiar este método. Y aún así me tomó un tiempo, porque tengo una amiga, Vero sabe que ella trataba de convencerme, ella se fue a estudiar con Aurelio, y cuando me dijo, no, es que el curso está interesante, y yo, no, por favor, no me hables de esas cosas, yo no sé de qué se trata, no quiero saber. Entonces todavía me tardé un tiempo para decidir estudiar, y cuando yo vi por primera vez a Aurelio Mejía, yo decía, es que, ¿qué es eso? Es que, ¿qué hace este señor? Es un farsante. Entonces todavía, ¿no? Lo analicé un tiempo, lo vi, Los y cuando, juicios. sí, y cuando Ujú. ya voy al curso, pues me doy cuenta que Aurelio basa su enseñanza en la ciencia del espíritu, que es justamente lo que vamos a hablar en el Congreso, y me doy cuenta, eso hace otra vez sentido para mí, digo, oh, wow,
Y obviamente ya conociendo a Aurelio en persona, me doy cuenta que el maestro tiene un algo que irradia. Él se declara, él no cree, dice que no cree en nada, pero no tiene que creer. Él lo manifiesta. Es un gran maestro. Sí. Definitivamente, somos de esa escuela aureliana y es de la que nos enamoramos, porque yo también me enamoré de la escuela aureliana cuando lo vi, y con un poquito de juzgamiento también como tú, porque yo, aquí decimos en Colombia que parecía un culebrero. El culebrero es el que echa el cuento y habla así, como en prosa, como en rima, pero igual él da con el chiste, con el cuento de la persona y la sana. Entonces decía, pero eso sí será verdad. Me hice como la misma pregunta que tú, cuestionándolo un poquito, pero vean, donde nos tiene en ese momento el estudio también ese acercamiento que tuvimos con él de alguna manera. Inés, por acá vamos a saludar a algunos compañeritos, algunas personas que están conectadas. Dice, bueno, José Luis Martínez dice que muy interesante. Rodrigo Rodríguez también nos está saludando. Carlos Paramón también nos saluda. Piedad Posada pregunta que si has leído los libros de Carlos Castañeda, o Castaneda, pues. He leído algunos, el primero que ahorita no recuerdo, Las enseñanzas de Don Juan, es uno de los primeros que me parece bastante interesante, sí lo conozco, sí lo he leído. Pero Castañeda nos habla de algo un tanto, un poquito diferente, es diferente a lo que es la cultura, por lo menos de los pueblos ancestrales de Oaxaca, pero sí lo he leído, sí lo conozco. Bueno, ahí Piedad te contestaron. Piedad es mi hermana y ella es una enamorada también de estos espacios, le encanta, vive en una finquita y por allá se aprovecha estos espacios para empaparse de todos estos temas holísticos, y ella ha venido desarrollando también la parte de la intuición impresionante. En otro momentico, ojalá la podamos invitar a otro espacio, que el Consejo también pueda tener unos espacios con las personas y que nos cuenten sus historias. Bueno, vamos a preguntarte en esta ocasión, Inés, ¿cómo ha sido, hiciste una capacitación con Bruce Lipton, ¿cierto? La biología de la creencia, que yo te decía ahorita, que yo también era una enamorada de Bruce Lipton, y yo di cuenta de todo lo que nos han abierto, esos paradigmas que se han roto también, porque nos tenían inculcado de pronto que el cerebro era estático, no era plástico, ya entendemos que el cerebro es plástico. En esa formación que tuviste con Bruce Lipton, ¿cómo fue? ¿Qué te dejó esa experiencia, ese aprendizaje con él? Pues mira que yo igual conocí a Bruce, ¿qué te gusta? Hace como 15 años más o menos, o un poquito más, cuando él comenzaba justo lo conocí haciendo la biología de la creencia, y yo iba a estudiar otro método, de hecho. Es más, yo no iba a estudiarlo, yo iba a que me ayudaran, ¿sabes? Era así como de, ¿qué hago con mi vida? ¿Alguien quiere mi vida? Porque yo no la quiero. Sí. Entonces, Ay, ¿sabes? por Dios. Terminé en uno de estos cursos que se llama Psyche, que entre Bruce Lipton y otro señor que se llama Rob Williams, Rob Williams, lo lanzaron, y él empezaba con esta teoría, y él basa su teoría en la física cuántica. Y él nos dice, o sea, a mí donde ya me interesó es justamente cuando dice que el espíritu es lo mismo que el campo. Y yo, caray, aquí ya están hablando del espíritu, ese es mi tema. Ay, sí, ya te conectó. Sí, ya yo dije, a ver, yo quiero saber más, ok, cuénteme, señor. Y bueno, él dice que este campo es un campo unificado, y que en este campo existe una energía electromagnética, y y en realidad este campo está formado por millones de partículas. Y asimismo, nosotras, las personas, los seres humanos, estamos conformados por diferentes partículas, y que el átomo no tiene una forma física. El átomo está compuesto de millones y millones de partículas, y que no es la genética la que afecta a estas partículas. El átomo está dentro de la célula. Sí. No es la genética la que afecta como las enfermedades. La que la determina. Exacto, no es la que determina mi estado de salud o mi forma de vida, digamos, sino el entorno. Entonces, cuando yo me entero de eso, digo, bueno, el entorno, o sea, él está hablando de comunidad. Yo vengo de una cultura ancestral donde se vive en comunidad, donde si te sales del clan, o si hubo alguien que se salió del clan o que fue expulsado o lo que sea, tiene un impacto. Entonces allí es cuando digo, otra vez,
regresamos al origen, a lo ancestral. Ujú. Y bueno, está de sobra decir que Bruce Lipton, Joe Dispenza, inclusive ahorita no me acuerdo, el creador de las constelaciones familiares, se me fue ahorita su nombre. Bert Hellinger. Ándale, Bert Hellinger. Todos ellos, Sí. curiosamente, han estudiado las culturas ancestrales. Ujú. Han pasado muchísimo tiempo investigando las culturas ancestrales. Han venido, Ujú. pues, a México, obviamente, han ido al Perú, han ido justamente han venido a nuestros países a enriquecer su conocimiento y su sabiduría. Entonces, desde esta mirada, donde obviamente nos damos cuenta que el mundo nos está mirando, que los científicos nos están mirando, que, que el mundo ancestral sigue despertando toda esta curiosidad, pues yo dije, es momento de adaptar este conocimiento a lo que yo hago para tener un sustento científico, porque obviamente Bruce Lipton es un científico, biólogo que ha pasado mucho tiempo estudiando, y aquí nos comentan, ¿no? Desde la física cuántica, la epigenética, pero al final son las culturas ancestrales. O sea, nuestras culturas ancestrales son la base de muchas técnicas que están surgiendo hoy día con nombres rimbombantes, que de repente es como que, oh, wow, sí, algo nuevo se acaba de descubrir. En realidad es nuestra misma historia, Sí, lo sí. mismo que de alguna manera nos enseñaron a despreciar, a no querer, a limitar, a que era inválido, pues sí, Ujú. pero nos conquistaron y se hicieron ricos con nuestro oro y ahora igual sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, me parece que desde esta Sí. reapropiación que yo estoy tratando de hacer de mis orígenes, o bueno, no que estoy tratando, que estoy haciendo, y de retomar mi poder y retomar la sabiduría ancestral, pues hay mucho que decir sobre esto. Y me parece sumamente interesante que, como siempre, sean ojos extranjeros los que vienen a mirarnos y a decir, ah, lo tuyo sí vale. Y es cuando entonces los países latinoamericanos decimos, oh, sí, claro, sí vale, ¿verdad? Pero me lo tuvo Sí. que decir aquel, porque acá nos decían que no. Entonces me parece, Buscando desde la esta, legitimidad, sí. exactamente, entonces me parece que es muy importante estas aportaciones que ellos nos están haciendo para justo reapropiarnos y dignificar a las personas, hombres y mujeres que estuvieron antes que nosotros, o sea, nuestros ancestros. Exacto. Y darles honrar esas creencias o esos conocimientos que de alguna manera lo que tú dijiste es muy importante, que esperamos que legitimen a alguien de afuera para decir, ah, es que sí, es verdad que sí existe. El cerebro se estudia de esta manera o los campos morfogenéticos es que se llama, ¿cierto? Toda esta información celular. Entonces, si alguien de afuera lo hace, entonces porque sí vale. Pero entonces creamos realmente a los conocimientos indígenas, a los conocimientos ancestrales, donde siempre ha estado y primado la verdad. Bueno, Inés, ahorita vamos a preguntarte algo sobre, en tu currículum, en tu información dice que tú eres, me vas a corregir, algo así de las bodas espirituales y ceremonias ancestrales. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese proceso que haces con este nombre tan especial? Pues mira, son justamente ceremonias para celebrar el amor. Algo de lo que comenzó a hacerme regresar a la vida fue, además de retomar mi origen, fue justamente darme cuenta que el amor existía y que el amor no es solamente este amor de pareja, sino esto que pulula en el aire, que de repente no, por ejemplo, ahorita estoy sentada atrás de estos árboles amorosos adelante de estos árboles que me ofrecen su sombra, y eso es maravilloso. Entonces, desde que comencé a comprender eso, dije, pues vamos a celebrar el amor, ¿no? Vamos a celebrar el amor con la fusión de los 4 elementos principales, que al final, al fusionar estos 4 elementos principales y al saber que las personas se están casando sumamente enamoradas, pues justamente ellos ya llegan en un estado hipnótico, ¿no? En un estado de trance. Entonces lo que yo hago es justamente fusionar estas 4 fuerzas, estos 4 elementos, para potencializar el amor y la energía que surge de la pareja. Y hablo de las parejas en general, no solamente de las parejas heterosexuales, sino de, ¿sabes? Esta unión que se hace entre 2 personas que quieren vivir
juntas y unir sus vidas. Entonces a eso me dedico. También esto tiene que ver un poco con lo que es un estado de trance, un estado hipnótico. Y bueno, lo que yo hago es justamente fusionar los elementos para que este momento se potencialice, impacte la vida de las personas y sobre todo que reciban la bendición de sus ancestros y también la bendición de los ancestros de acá, de las tierras de Oaxaca. Tienen que venir a Oaxaca, Oaxaca es maravilloso. Bueno, ya hay que ir, ya está la cita ahí programada para un encuentro cuando la pandemia cese, bueno, cuando toda esta historia se transforme otra vez, que podamos viajar tranquilamente. O sea, para hacer las bodas ancestrales, o sea, yo puedo casar en una boda ancestral, tú como decías, sacerdotisa, o ¿cómo se llamaría eso? Ay, pues yo, mira, yo siempre les digo, soy una la mujer, que dirige, la que oficia, mixteca. Algo así. Pues es que la gente sí me llama sacerdotisa, sí. O sea, si tuviera que denominarme de algún modo, pues bueno, soy sacerdotisa, ¿no? Okay. Sin embargo, yo solamente digo que soy una mujer mixteca que comparte la sabiduría ancestral de la cultura mixteca. Ok, gracias por la observación. Acá cuenta Carlos Llerena, el compañero de nosotros también de CLH, dice, nos vamos para Oaxaca. Claro, Carlitos, hay que ir a Oaxaca pronto, Dios quiera. Estamos saludando a Dayana de Vida Plena también, Mirta Gutiérrez, a ver, ¿quién más es por ahí? Raúl Pompeyo Chirinos te está haciendo aquí como vamos a hacer una preguntita. Voy a ver que se me fue. Ah, bueno, la epigenética es una revolución. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? O sea, sí, lo comentaste ahorita. ¿Qué pudiéramos más agregar en este comentario, Inés? Pues mira, por acá está. Como yo no soy científica, no puedo ahondar, o bueno, no me gustaría como ahondar más en el tema. Me gustaría dejarlo más adelante en algunos de nuestros exponentes. Justamente el doctor Roberto Valdivieso, que es uno de nuestros exponentes, va a hablar un poquito más de la parte científica justamente de la hipnosis. Entonces me parece que este es un tema que va bastante bien con él y me gustaría más que cuando el doctor haga su exposición, que él hable justo desde esta parte científica. ¿Por qué? Porque te digo, yo no soy científica, yo solamente sé que esto está basado justo en las culturas ancestrales y que desde esta mirada, sabes, lo ancestral es lo mío, aunque sí tengo todas estos conocimientos, sí a mí me gustaría mantenerlo más en esta parte ancestral, para mí. Sí. Y ese va a ser tu aporte en el Congreso. Definitivamente es que estamos tocando cositas del estudio y el conocimiento de Inés, pero ella nos va a apoyar en la parte del Congreso de esa conexión ancestral. O sea, de la parte científica la va a tomar el doctor Valdivieso, que es mexicano, muy agendados entonces para el próximo 22 de mayo, que va a estar el Congreso de nosotros, pues, mexicano de hipnoterapia, para que por favor no se lo pierdan, es gratuito. Estén pendientes por favor en el canal de nosotros del Consejo Latinoamericano para que se den cuenta de los horarios en cada país. Bueno, y le vamos a ver que por acá hay otros. Bueno, dice Raúl que excelente, gracias Raúl. Raúl es de Bolivia, un compañero y colega. Saludos, también, Raúl, que volvió al Consejo Latinoamericano de Hipnoterapeutas, amigo mío, colega. Gracias Raúl por estar acá en este espacio. Ahora, Inés, voy a hacerte otra preguntita por acá para que las personas se vamos conociendo más, para que conversas delicioso, como decimos acá en Medellín, conversas muy rico. Entonces por acá nos podemos quedar otro rato más, pero sabemos que la gente también tiene sus actividades y su agenda. ¿Cuál sería el llamado a los hipnoterapeutas, Inés, que se están formando, que atienden el llamado a esa reconexión con sus raíces, que a veces eso hace falta, ¿cierto? Uno es mucho de la técnica, digámoslo así, mucho de la técnica para aprender hipnosis, pero le falta ese picante mexicano, ¿no? o esa conexión ancestral también, o donde el país donde residamos nosotros, ya sea Colombia, Perú, Bolivia. ¿Qué les puedes decir a esos hipnoterapeutas en formación? Que hagan esa reconexión, que investiguen, o qué les puedes contar.
Bueno, mira, es que tenemos varias aristas a esta pregunta, Lili. Algo que me parece sumamente importante es que todos los terapeutas, todos los prestadores de servicio, los que estamos al servicio de la salud, al servicio de la vida, que somos facilitadores, terapeutas, acompañantes, como sea que nos queramos definir, tenemos un compromiso sumamente importante, un compromiso social, un compromiso moral y un compromiso personal. Mis aportaciones en el Congreso van a ser partiendo de la ciencia del espíritu. Voy a hablar de lo que es la hipnosis regresiva y el mundo espiritual para justo desmitificar todas estas cuestiones espirituales en las que de repente nos dan a lo mejor un poquito de miedo, que nos cuesta trabajo entender. Y desde esta mirada espiritual, se dice que muchos prestadores de servicios que estamos al servicio de la vida, no estamos al servicio de la vida solo porque quisimos aprender y decidimos hacerlo o porque somos seres iluminados de mucha luz y somos seres únicos. Todos somos seres únicos, todas y todos somos seres individuales, seres importantes, pero se dice que muchas y muchos de nosotros fuimos, se nos otorgó una concesión, digamos que se nos dio como un abono, extra, para poder reparar faltas o daños de otros tiempos. Y desde esta mirada hicimos el compromiso importante de estar al servicio. Entonces me parece que es sumamente importante darnos cuenta que es momento de romper las estructuras jerárquicas y ortodoxas que tanto daño nos han hecho. Estas ideas patriarcales de alguna manera que han puesto, no vamos a entrar en temas de femenino, masculino ni nada de eso, pero que nos han dicho que existen jerarquías y que hay muchos más por arriba de los que están acá abajo. Me parece que es sumamente importante que comencemos a romper con esto y que nos empecemos a mirar de una forma horizontal. Yo, terapeuta, no tengo más sabiduría que tu cliente para reparar tu vida o para reencontrarte contigo. Tú tienes la brújula dentro de ti. Tú tienes ese poder infinito que yo solamente estoy aquí para reparar la brújula. Si se cayó al piso, para levantarla y devolvértela y dártela, dignificarte, ayudarte, acompañarte. Y mi compromiso es ese. También mi compromiso es que yo corrija mi vida, que sea congruente con lo que predico, que yo haga introspecciones muy personales y que me esté constantemente revisando para decir, esto también ya es obsoleto conmigo, esto no me funciona, ¿qué estoy haciendo? Tenemos este compromiso social de modelar justo esos cambios que tanto decimos que la gente puede lograr. Es momento que todas y todos comencemos a mirarnos desde esta parte. No porque yo tenga un título, porque digo, si se trata de títulos, podemos sacar miles, ¿sabes? Yo justamente ahorita estoy haciendo una maestría en sexología humanista. Entonces, no importa el título, lo que importa es la calidad humana y cómo la modelo. Entonces, me parece que es sumamente importante devolverle a la persona su poder personal y yo desde donde estoy, corregir mi vida, cambiar mi vida, transformar mi vida, darme cuenta de dónde estoy cometiendo errores para poder corregirlos, cambiarlos, modificarlos y al final mirar esta humanidad. Todas y todos somos humanos y lo vemos, ¿no? Nosotras estamos en un grupo donde somos más o menos 43, 47 compañeras y compañeros y pensamos de manera diferente. Y justo es desde, ok, si estoy cometiendo un error, ¿cómo ahora yo te dignifico? Desde mi postura, ¿sabes? Y mirándote como un igual y no como alguien que estoy por arriba de ti, por la razón que sea.
Entonces me parece que ese es nuestro compromiso más importante, nuestro compromiso social, más que decir, pues yo soy terapeuta y yo aquí ayudo vidas, ilumino vidas y cambio vidas, transformo vidas, ¿sabes? Ese es nuestro compromiso personal, moral y social, y eso es lo que a mí me gustaría aportar a nuestras compañeras y nuestros compañeros terapeutas. Revisarnos constantemente, analizarnos constantemente y si hemos hecho daño, repararlo, y si no podemos repararlo, corregir nuestro camino y continuar, ¿no? Y ahí es donde todas y todos la vemos difícil, porque una cosa es hablar bonito y otra cosa es realmente modelar bonito, ¿no? Totalmente. Sí, a veces el papel del terapeuta es un poquito en el estandarte por allá arriba, tiene la vida perfecta, se la sabe toda. No, nosotros también tenemos unas dolencias fuertesísimas a nivel familiar, social, y estamos en construcción todo el día o todo el tiempo. Y cuando encontramos las personas para sanar o para ayudarles, también nos estamos sanando, como dice Inés. O sea, el otro también me está sirviendo para revisarme en dónde tengo que sanar o dónde tengo que mejorar. Gracias, Inés, por ese llamado que nos estás haciendo a los terapeutas también en formación. Acá dice Víctor Llerena desde Perú, dice, algunos casos de sanación de hipnosis que nos puedas contar. Ay, Dios mío, pues muchos. Hoy mismo, esta mañana, he tenido a una chica que me llamó, que en algún lugar leyó sobre mí y que le interesaba hacer una terapia. Desde que me llamó yo la vi muy interesada, pero cuando llegó con 29 años, ¿sabes? Con la juventud en sus manos, pero un rostro completamente apagado, un rostro gris, un rostro que pues ya decía mucho. Y me decía que pues que solamente sentía ansiedad, jamás me habló de la depresión, aunque en cuanto llegó, una de las cosas también que yo tengo justo también por mi historia, pero mucho también desde estas dotes mediúmnicas e intuitivas, pues fue justamente comenzar a mirar lo que estaba pasando con ella. Su proceso fue muy difícil porque, digo, por más que hice uso de técnicas, ¿sabes? Que el cambio de rol, que metáforas, que hablemos de, ni siquiera era momento como para meter una técnica al perdón ni nada de eso, era como revisar qué está pasando. Tampoco saber si tenía algunos espíritus o nada de eso, o sea, no se prestaba a nada. Fue una sesión sumamente larga. Finalmente, cuando logré tener un resultado de ella, era, ok, sí, ya se fue este saco negro que tenía yo aquí en la cabeza, que me mantenía oprimida, pero tengo miedo de que vaya a regresar. Entonces es cuando dices, ¿qué más hago? O sea, la hipnosis ahorita no está funcionando, entonces ¿qué hago? Pues saca tus dotes chamánicas, bueno, no chamánicas, curanderistas, ¿sabes? De curanderas y de curanderos, y haz lo que sabes hacer. Llama el alma, o sea, no está teniendo la fuerza para llamar a su alma, llámala tú sabes cómo hacerlo. Y fue eso, o sea, ayudarle a regresar al alma, a esa parte suspendida de regresar. Despertó no despertó, abrió los ojos cuando terminamos la terapia, abrió los ojos, su rostro era completamente distinto, iluminado, se fue feliz y contenta y dispuesta a comenzar un proceso terapéutico. Y al final se le devolvió su dignidad, su poder. Y ella lo hizo, ¿no? Yo no hice nada. O sea, hay que reconocer que el instrumento que utilizaste en ese momento, digamos, hacer esa conexión ancestral para poder utilizar esas herramientas de ayuda le fue fundamental para ese proceso con ella el día de hoy. Yo digo que la hipnosis, en el caso particular, la hipnosis nos ayuda mucho a abrir también la parte intuitiva. Te ha servido también a ti mucho, además que lo vienes desde chiquitico, pues como sembrando en ti. La hipnosis también abre tiene esa apertura mental en cuanto a la recepción con el otro, la empatía con el otro, a identificar más o menos qué es lo que el otro está sintiendo si no quiere expresar. Qué bonito eso, Flor, Inés, lo que te ha tocado con esta pacientica en el día de hoy. Vamos a ver otros como por acá.
Por acá está Flor, que nos estaba comentando lo siguiente, se me enredó ahorita el nombre, era porque iba a leer un comentario de Flor. Dice, Inés, ¿cómo funciona la hipnosis para esas conexiones espirituales? ¿Qué sucede en esas sesiones? Es que justamente eso lo vamos a descubrir en el Congreso. De eso vamos a hablar en el Congreso. No sé si Flor puede ser un poquito paciente, que nos pueda esperar un poco para justamente, porque ese es el tema, la hipnosis regresiva y el mundo espiritual. Entonces, ¿te parece, Flor, si anotamos la pregunta y te respondo en el Congreso para que nos acompañes? Bueno, yo sé que sí. Aquí nos pregunta Juan Chanchay. Por favor, 2 consultas, Inés. ¿Estás documentando tu metodología? Porque es sabiduría ancestral. Y tal vez estás enseñando a alguien porque debe continuar ese legado. Gracias. Pues mira, justo este año es que he comenzado a pensar en esta idea que Juan propone. Gracias, Juanito, por esa propuesta. No lo había documentado antes. Ahorita justamente estoy en ese proceso de comenzar a documentar y justo sí, quizá si no en un año más, en un par de años más, sí me interesa comenzar a entrenar a las chiquitas, a la infancia, a la adolescencia. Me parece que es muy importante que impactemos a las nuevas generaciones que vienen y justo estoy pensando en armar, en hacer esta labor social, de compartir estos conocimientos, documentarlos primero para poderlos compartir. Y sí ya lo he pensado, sí me parece que es importante que haya algo que sustente lo que aquí estoy compartiendo. Bueno, Inés, entonces ya para cerrar nuestra charla del día de hoy, gracias Juan Carlos por las preguntas, a Flor también que hizo sus preguntas, a Piedad Posada, a Víctor Llerena también que nos acompañó con preguntas, a Raúl Pompeyo. Está por acá también Octavio Raúlosa también del Consejo, dice Oaxaca es Hola, lindo, Octavio. él es mexicano también. Octavio está por acá también. Dice, Oaxaca es un lindo estado lleno de mucha sabiduría, es verdad. Gracias a Octavio también por contribuir con sus preguntitas. Ya estamos cerrando el día de hoy nuestra charla con Inés José López desde México. Ella está en Oaxaca, como se pueden dar cuenta, hemos mencionado mucho Oaxaca. Ya queremos ir a conocerlo. Sí, vengan. Y bueno, vamos armando paseo. Dentro de 8 días o el próximo martes también tendremos otra invitada al Congreso que es Carol. Les vamos a estar invitando a través del post para que se agenden de una vez el próximo martes a las 7 de la noche hora Colombia, 9 de la noche Argentina, y les vamos a informar todo el tiempo pues para que se agenden y nos acompañen en estos conversatorios rumbo al Congreso del Consejo Latinoamericano de Hipnoterapeutas. Inés, ya para despedirnos, el último mensaje, pero ya al público en general, aquí hay de todo, hay terapeutas, hay personas del común, gente que está interesada en estos temas holísticos, les interesó mucho tu charla. ¿Qué les podemos decir a nivel de ese conocimiento, esa conexión ancestral tan bonita que tú llevas para que nos quede este bonito mensaje el día de hoy? Pues mira, Lilia, a mí me gustaría, ahorita estoy viendo aquí justamente en este momento un comentario de Nayeli Hernández que dice que es muy interesante. Nayeli es mi sobrina. Nayeli es la niña más importante de mi familia. Mis hermanas me han hecho el honor de regalarme a 3 maravillosos sobrinos y a una increíble sobrina. Es parte de mi historia, es parte de recuperar este anhelo que yo no tenía por la vida. Hoy sé que hay mucho, ¿sabes? Como mucho por dar. Y a mí siempre me gusta reconocer justo la existencia de mi familia. Me costó mucho trabajo aceptar a mi familia, pero ahora que lo veo digo, si les amo tanto y me aman, yo lo sé. Entonces agradezco esas muestras de amor y ese acompañamiento. Y tu pregunta era sobre con qué nos quedamos hoy. Sí, Me ¿qué nos perdí un vas a poquito. dejar de mensaje para... ¿Qué mensaje nos vas a dejar a todos hoy con esa reconexión ancestral? Cuando uno estaba como un poco perdidito, como que no sabe dónde está, para dónde va, ¿cómo lograr esa conexión otra vez como con mis ancestros, como con toda esa información importante de mis raíces?
Mira, regresar al origen. Se sabe también que como seres humanos en algún momento vamos a regresar al origen. De ese lugar tan maravilloso que venimos, de la fuente, vamos a retornar a la fuente. Entonces, en la vida humana que tenemos, justo esto, si bien probablemente nuestros progenitores que no sabían mucho sobre cómo educar a las infancias, nos hicieron daño, también me parece que es sumamente importante regresar y retomar algo de alguien. En nuestro clan, alguien hubo que tuvo ganas de amar y que está allí para amarnos, para sostenernos, para acompañarnos. Y si ya no viven desde este mundo espiritual o desde esta evocación que se pueda hacer de donde venimos, es voltear a mirar quiénes estuvieron antes que nosotras, sí, ¿sabes? Las mujeres, los hombres que estuvieron antes que nosotros. Siempre ha habido mujeres y hombres que han estado antes y que de alguna de estas personas vino esta fuerza, vino el amor y como agarrarnos de ahí, ¿sabes? Si no fue necesariamente mi madre, mi padre, a lo mejor mi abuelo, mi abuela, mi tatarabuelo, alguien, alguien en mi historia tuvo un impacto y hoy está esperando acompañarme. Entonces, regresar al origen, regresar a la raíz. Sí, que lo que tú dices mirar es, nuestro clan. Inés, ahí como haciendo una acotacióncita lo que tú estás diciendo, que ver Hellinger, a propósito, lo trajiste a conversación ahorita, estamos hablando de Bruce Lipton y toda esta información que estuviste pues acompañada de este conocimiento. Una de las cosas que dice Bert Hellinger era que algo que mi ancestro tenía por allá por resolver, de pronto a mí me toca resolver. Así no esté, eso ya se haya muerto, mi abuela, mi tatarabuela. Si hay una información pendiente por allá, si me corresponde y yo quiero sanarla, ayudarle para que de aquí para adelante me ayude a mis generaciones futuras, debo hacerlo. Muy bonito ese llamado que tú nos estás haciendo, porque siempre estamos abocados a ayudar a los de afuera, ¿no? Que a la amiga de no sé quién, de no sé cuántas, y no estamos observando nuestro ojo interno o nuestro ojo familiar, el círculo familiar. Entonces, gracias por ese llamado de atención. Yo creo que a todos nos quedó muy claro en el día de hoy. Entonces, si hay alguien en la familia que necesite ser mirado, escuchado, honrado, hay que hacerlo. Empecemos desde hoy. Gracias, Inés. Aquí se Juan Chanchay. Gracias, Inés, por compartir. Un fuerte abrazo. Lili, gracias. No, pues por Dios. Gracias por conducir este espacio. Saludos, Juan. Aquí lo hacemos es todo. Esto es de improvisación. Uno de pronto trae un poquito de preguntas para hacer, pero todo esto se va de forma espontánea porque lo que queremos es charlar, es conversar. Esto no es algo pregrabado ni nada. Aquí lo estamos es completamente, ¿cierto? Espontáneamente hablando. Hay un ruidito por ahí, ¿qué será? Bueno, saludos Inés desde Pereira, Colombia. Podría contactarme, me interesan tus charlas. Aurora Bautista, ahí nos va a quedar ese datico, yo te lo voy a copiar y para comunicarte con Aurora Bautista, que está interesada en tus charlas. Definitivamente sí. Hay mucho material para conversar acerca de esto. Están cordialmente invitados para el próximo 22 de mayo. Recuerden, el Congreso del Consejo Latinoamericano de Hipnoterapeutas es completamente gratuito. Inés, Carol Llerena, Jean Paul nos van a acompañar, el doctor Valdivieso, Carol también, se me olvida en ese momento el apellido, también nos va a acompañar en el Congreso. Por favor, agéndense para ese día 22 de mayo. Aurora, acá queda en los comentarios del Facebook Live. Inés, gracias por tu tiempo, gracias también a los compañeros del consejo que se unieron, a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Muchísimas gracias. Chao, chao, una feliz noche para todos y nos vemos. Sí, señora, gracias a ti, gracias por haber estado, por haber... ¿Sabes qué, Lili? A lo mejor sería bueno como agregar las redes, igual y si nos consultan en la página del Consejo Latinoamericano de Hipnoterapeutas, aparecerá también la manera de contactarme para quienes estén interesados en ponerse en contacto.
Y claro que sí, yo agradezco muchísimo el tiempo, la escucha. Regálame tu datico, yo lo pongo. Ok. A mí me encuentran como engrandece tu alma, pero en lugar de que sea con C, que sea C de ser, ¿sabes? O sea, engrandece tu alma. Ah, Que ya. pueda ser tu alma en grande. O Te voy también a me ver si lo encuentran pongo como, acá. sí, también me encuentran como Inés Joselo. Si me encuentran, así estoy también en la página de Me dices si así está bien. que manejo. Espérate, yo te muestro acá. Yo hice el Facebook, Inés José Ló, ¿cierto? Igual en el Sí, directorio del Consejo Latinoamericano de Terapeutas estamos ahí todos conformamos el consejo. Si quieren buscar a Inés José López en sus redes sociales aparece toda la información y también en el directorio del Consejo Latinoamericano de Terapeutas. Gracias a Nelcy, que también nos por acá. Ah, bueno, es Carol Cruz, es la que va a estar dentro de 8 días con un espacio de los conversatorios claro. rumbo al Congreso de mayo de 2000. Sí, señora. A ver qué otra Claro que sí. noticia sigue por Bienvenida, acá. Carol, Inés la José próxima López, siempre semana. con Inés José López. Sí, señora. Por acá estaremos en este espacio. Mil gracias a todos. Una feliz noche. Cuídense. Que Gracias.